Hola, hola a todos, bienvenidos a este taller. Mi nombre es Rosaura, estoy interviniendo por el Observatorio Petrolero Sur, junto con Ana, que está a mi lado en el cuadradito del Zoom y en la vida real también, ahí se vio mi mano. Eh, bueno, vamos a tratar de ir guiando estos encuentros y acompañándoles y bueno, y sobre todo tratando de que todos puedan sacarse las dudas que vayan surgiendo, todo aquello que quieran saber, lo mismo para las compañeras que intervienen. Este es un taller que llamamos Energía, Economía y Ambiente. Es un taller que es producto de una articulación que sostenemos ya hace más de un año con las compañeras del LATFEM. LATFEM es un medio de comunicación feminista que está enfocado en la agenda de América Latina y el Caribe. Están por ahí Julia Barrio y Agustina Pafrontera, compañeras del LATFEM, participando también de estos encuentros. Eh, Les damos la bienvenida a todos. Está muy bueno que vayan poniendo desde dónde se suman, porque bueno, la verdad es que fue súper diversa la lista de inscriptes este año. Como les decía, esto va a ser un espacio de 3 encuentros. Nos vamos a encontrar hoy, el jueves que viene, y el otro jueves, a partir de las 17 horas. 17 horas de Argentina, claro, porque hay varios compañeros y compañeras de otros países también. Nuestra idea es poder terminar a las 18:30, que sea un encuentro de 1 hora y media. La verdad es que ya tuvimos una experiencia similar en la convocatoria del año pasado y nos parece que 1 hora y media es un tiempo bastante adecuado para poder absorber, ¿no? Todo lo que va a ir surgiendo acá y bueno, no irnos con la cabeza estallada, sino más bien pensando y entendiendo cosas nuevas. Eh, lo aclaro porque por ahí vamos a ser bastante cuidadosas de eso, de no pasarnos mucho de ese horario tope, tratando de que eso, de que sea fructífero y no sea algo que nos deje la cabeza toda enrulada, ¿no? Eh, este es un espacio para quienes no lo saben o no lo han visto en estos días, es un espacio no arancelado, perdón, es un espacio gratuito que bueno, que desde el ATFEM y desde OPSUR nos parecía importante garantizarlo de esa manera. Y por esa misma razón es que, bueno, tenemos una cantidad bastante grande de inscriptes, pero sí nos parece importante reforzar que bueno, que la presencialidad en este espacio tiene mucho valor, tiene el mismo valor que si fuera arancelado, o quizás más. Entonces, invitarles a sostener esa participación, cada espacio que está habilitado para una compañera o compañero que se haya inscrito, bueno, eh, probablemente dejó a alguien en lista de espera, porque la verdad es que cuando cerramos el formulario de inscripción todavía quedaban muchas personas más que querían participar, así que les invitamos a cuidar esa presencialidad y hacer valer, ¿no? Los cupos que habilitamos. Por nuestra parte, genial, aquellas que puedan tener las cámaras encendidas. Si tienen alguna dificultad de conectividad o se escucha medio robotizada la intervención de alguna persona, pueden probar primero con apagar la cámara, que eso a veces agiliza la conectividad. Sí les pedimos que mantengan los micrófonos apagados en todo el tiempo en que no intervengan, así también el registro de estas jornadas puede ser lo más claro posible. Y podemos, después de haber terminado el ciclo, compartirlo y que lo tengan a disposición. Y por último, de parte de este inicio de jornada, les comento que bueno, que vamos a habilitar un espacio para preguntas. Hoy vamos a contar con 2 expositoras, en un ratito las vamos a presentar. Van a tener la posibilidad de hacerles preguntas a ellas de forma escrita o interviniendo al micrófono si consideran que es necesario. Pero nos parece importante, por esta misma razón que decíamos de que vamos a cuidar también el horario de cierre y demás, que aquellas preguntas que se hagan al micrófono sean lo más sintéticas posible, y que eso permita que la mayor cantidad de personas posible pueda sacarse todas las dudas que tenga. Digo la mayor cantidad de personas posible porque hoy y con la cantidad que somos, dependiendo de cuántos quieran intervenir o preguntar, bueno, vamos a ver si llegamos a todo eso o no, pero la idea es que sí. Por eso también si intervienen al micrófono les invitamos a que lo hagan brevemente.
Vamos a habilitar en un momento del encuentro la posibilidad de intervenir aquellos que quieran, y también vamos a leer las preguntas que nos dejen por escrito. Es decir, que tanto para intervenir como para preguntar por escrito, les pedimos que lo vayan anotando en el chat. Es decir, si tienen alguna pregunta, si va surgiendo a lo largo de las intervenciones alguna pregunta, en cualquier momento del encuentro pueden escribir en el chat cuál es la pregunta que tienen y las vamos a ir sistematizando para leer llegado ese momento. Y lo mismo, si tienen alguna intención de intervenir, pueden anotarse en el chat diciendo me anoto para intervenir o alguna cosa así que se entienda, y llegado el momento también vamos a llamarles para que activen el micrófono y puedan hacerlo. Pero lo que quería aclarar es que pueden anotarse, digamos, en cualquier momento del encuentro, más allá de que vamos a habilitar un momento puntual para leer esas preguntas o para darles la palabra. Si les parece, le doy la palabra a Analía, mi compañera del OPSUR, con quien vamos a estar más o menos trabajando en estas jornadas con ustedes, y bueno, ya nos van a ir viendo las caras bastante. Bueno, bienvenidos a todos y ojalá que esté bueno este encuentro y todos los que vienen. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Analía y este espacio es un poco para contarles de qué se trata el Observatorio Petrolero Sur y también los objetivos o qué pensamos cuando pensamos este curso. El Observatorio es una organización que ya tiene 15 años y que trabaja específicamente con tareas de formación, acompañamiento, investigación, tareas relacionadas a la elaboración de producciones gráficas, audiovisuales. Principalmente abordamos conflictos en relación a la energía y también a las consecuencias del modelo extractivista. Entendemos que es un sistema contaminante, pero que además produce saqueo, despojo y desigualdades sociales, y nos parecía importante también comentar que trabajamos también en una perspectiva de transición energética eh, que contenga también la producción y el consumo de energía desde una mirada que ponga en primer plano a la reproducción de la vida y no la mercancía. Tenemos varias áreas de intervención en esta oportunidad, tanto el área de territorio libre de petróleo como el área de soberanía y transición energética son las que están llevando adelante este taller. Este curso, tanto como el del año pasado, tienen objetivos compartidos. En primera instancia, lo que pensábamos es poder poner poder destacar los principales debates que tenemos en relación a las perspectivas de crisis y transición energética, la crisis energética y la transición energética, qué perspectivas, qué debates atraviesan toda la región. En particular, lo que vemos es que hay una fuerte relación entre el sistema energético y los sistemas de acumulación capitalistas y los modelos de desarrollo, y por lo tanto eso también nos lleva a poner en cuestión la relación norte-sur global. A partir de lo que estuvimos viendo en los formularios y en todo lo que ustedes estuvieron completando, en los intereses que tienen, digamos, en todo lo que nos fueron compartiendo, vimos que la composición es muy diversa, por suerte, y hay compañeros que vienen tal vez de militancias feministas, tal vez ambientales, tal vez hay docentes, hay investigadoras, hay estudiantes, y veíamos que los intereses son muy diversos, pero que uno de esos intereses tiene que ver con ir incorporando lo energético también, o profundizando algunos temas. Entonces, por eso la búsqueda de este taller era cruzar justamente todas esos intereses y todos esos ejes de intervención. Nos parecía fundamental, además de comentarles un poco los objetivos y el porqué y los temas que vamos a desarrollar, poder comentarles también algo en relación a un objetivo estratégico que tenemos, que tiene que ver con incorporar la perspectiva feminista dentro del desarrollo del taller, y esto tiene que ver con poner en relieve y poder destacar las voces de compañeras, mujeres y disidencias
al igual que lo hicimos el año pasado, y que tienen años de trayectoria, militancia, investigación, desarrollo, en justamente estos ámbitos que suelen estar, por lo general, masculinizados. Entonces generar un espacio en el que podamos intercambiar y conocer todo, digamos, este trabajo y desarrollo nos parecía fundamental. Por eso la idea es que a lo largo de estos 3 encuentros vamos a estar conociendo a varias compañeras, o tal vez algunas ya las conozcan porque tienen mucha referencia y trayectoria, pero nos van a estar compartiendo diferentes debates, diferentes intervenciones sobre diferentes temas que vamos a ir proponiendo. En particular el de hoy tiene que ver específicamente con los debates protagonistas de América Latina en relación a la energía, pero lo primordial es esto, es que podamos entender esto como un lugar en el que ojalá surjan a partir de acá intercambios, redes, pues, como articulaciones futuras. O sea, el principal objetivo de este curso tiene que ver con eso. Así que bueno, sin más, esperamos que bueno, surjan justamente muchos intercambios y nos vemos después sobre el cierre. Bueno, les comento que quienes vinieron hoy a esta primera jornada para intervenir son Ariana Ortega. Ya pueden, cuando yo les digo el nombre, pueden ir buscando sus ventanitas. Ariana Ortega integra la organización Taller Ecologista, es licenciada en Ciencia Política y también se formó en posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades sin fines de lucro, y es candidata a Magíster en Estudios Internacionales. Bueno, Ariana trabaja, colabora en distintas organizaciones, en distintos proyectos vinculados con la economía social, con el ambientalismo, y ahora actualmente se dedica a la gestión, a la investigación y a la docencia en instituciones universitarias. Por otro lado está Elis Soldatelli. Elis es compañera de Brasil, es coordinadora latinoamericana del programa Clima de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y en ambos casos le voy a dar primero la palabra a Ariana. Como comentaba Ana recién, nuestra idea es introducir en este encuentro, y sin que este preámbulo limite lo que hayan preparado, por supuesto, simplemente para orientar a la audiencia, nuestra idea es, bueno, aproximarnos, en principio, a los debates que se están dando a lo largo y ancho de América Latina en relación con la cuestión energética, en relación también, digamos, mirando hacia los procesos de transición, y tratar de hilar, de por lo menos articular o entender así a nivel más macro, bueno, cuáles de esos debates se conectan, cuáles ejes son transversales a debates en diferentes países o en diferentes zonas de la región. Así que, bueno, con esta introducción ya le doy la palabra a Ariana y después la vamos siguiendo. Gracias, Rosaura, Analía, a las compañeras de la FEM. Voy a compartir pantalla, esperemos que funcione, debería funcionar. A ver, ¿se ve? Perfecto, Aru. Un segundito, ahí está. Bueno, como me presentaron, yo soy Ariana Ortega, fui parte del Observatorio Petrolero Sur, ahora soy parte del Taller Ecologista. Colaboro con el área de ecofeminismo y con el equipo de soberanía energética también de Taller Ecologista. En primer lugar, quería agradecerles esta propuesta abierta y gratuita, y decirles que siempre es un gusto volver a verles, tanto a los compas del OBSUR como a Elis Soldatelli de la Fundación, a las chicas de la FEM, y también agradecer a las participantes, con algunas de ellas estuve en contacto, hablamos sobre sus expectativas y espero que podamos satisfacer algunas de ellas. Bueno, un segundito, tarda un poquito. Bien, como mencionó Ana, hoy nos toca hablar una introducción para poder debatir sobre energía. Necesitamos acceder al ABC de la energía, que en general, como dijo Ana también, no está disponible. Muchas mujeres e identidades feminizadas, históricamente, hemos quedado fuera del debate de la energía, muchas veces también de la economía y la política.
Y en ese sentido sé que por ahí hay personas que ya están en tema, pero muchas otras no. Así que para algunas personas por ahí esto que voy a compartir les resulte reiterativo, pero con el objetivo, digamos, político de ampliar, la presentación de hoy tiene, por lo menos en mi caso, el objetivo de que puedan entrar al debate de transición energética. Y por eso voy a socializar algunos conceptos básicos, compartir algunas fuentes de información, como para que también puedan adquirir autonomía e investigar y profundizar por su cuenta. ¿Sí? Bien. Hoy el tema de energía sabemos que está en la agenda mundial, regional y local, de la mano de los debates del cambio climático. Nos estamos preguntando sobre la agenda de desarrollo, nos estamos cuestionando el metabolismo social, las relaciones entre las personas y el mundo biofísico, o como le llamamos en general, la naturaleza. Frente al agotamiento de fósiles, desde la industria y los medios se plantean varias alternativas de transformación y almacenamiento de energía para sostener los niveles de consumo actuales y futuros. Y esto es preocupante porque sabemos que estamos agotando la capacidad de los ecosistemas para regenerarse. O sea, consumimos más rápido de lo que tardamos en reponernos. El sistema energético mundial está orientado a satisfacer demandas de crecimiento económico, de acumulación ilimitada, pero como decíamos, el planeta tiene límites biofísicos. Entonces esto nos lleva a pensar en los tres dilemas, o el trilema, como le gusta decir a los que saben, sobre energía. Nos encontramos en un momento en el que observamos un encarecimiento del precio de la energía, pero necesitamos que sea barata. Se agotan los fósiles y se evidencia que es cada vez más difícil garantizar el acceso seguro y universal a la energía. Y nuestro sistema energético sabemos que debe considerar impactos ambientales y proteger nuestro mundo biofísico, pero también se plantea que necesitamos crecer. Es como una manta corta, digamos, cada uno de estos dilemas. Frente a estos dilemas es que aparecen en la academia y en los medios algunas alternativas, o parece que son alternativas. Entonces, antes de que podamos meternos como en profundidad en estos temas que se plantean en estos ambientes, nos tenemos que preguntar qué es la energía, para qué la usamos, de dónde proviene. La energía es la capacidad de hacer un trabajo. Esto es lo que dice como el manual. ¿Y cuándo hacemos uso de esa capacidad para hacer un trabajo? Bueno, todo el tiempo, porque usamos energía para todo. A nivel individual, nuestros cuerpos transforman energía para que podamos movernos. A nivel social, usamos energía para calentarnos, para transportarnos. Pero también todo nuestro mundo material tiene energía embebida, ¿sí? Esta es la energía que se utiliza para la extracción de materia prima, para el procesamiento y fabricación de, por ejemplo, los objetos, cualquier cosa que se produzca, para el transporte, para su comercialización, y por ejemplo para que tengamos, no sé, computadoras en nuestras casas. Esos son como las instancias en las que encontramos la energía, es en todo el mundo material que nos rodea. Algo también importante es que la energía no se crea ni se destruye. Esto es súper importante, porque la energía lo que hace es que se transforma, o sea, no se puede crear de la nada, se transforma a partir de lo que ya existe en el universo. Por eso cuando se dice producir energía, tenemos que atender bien a qué se está refiriendo quien habla. Bueno, como habíamos dicho, su origen es lo que normalmente llamamos la naturaleza, y en nuestro planeta se origina directa o indirectamente del Sol, porque la radiación, que da luz y calor, hace posible la vida. A partir de las diferencias de temperatura también se originan los vientos, las olas, la lluvia, y los seres humanos aprovechamos la energía eólica, hidráulica, solar térmica, fotovoltaica, para transformarla en distintos tipos de energía y utilizarla. La radiación solar también hace que crezcan las plantas, de las que se alimentan los animales, nosotros entre ellos. O sea que la materia orgánica existe gracias al Sol, materia con la que también se formaron las reservas fósiles, que son reservorios de energía acumulada, y otros tipos de materia que también es combustible, aunque no sea fósil, como la leña, la biomasa, etc. Cada uno de nosotros y nosotras necesitamos energía para respirar, pensar o realizar cualquier acción vital, y dijimos la sacamos de alimentos. También usamos energía para preparar esos alimentos, para cocinar. Esta es energía calórica, usamos leña, gas, electricidad, energía solar,
Para transportarnos usamos hidrocarburos o electricidad, para que funcione la tele, la heladera, la cafetera y cualquier otro artefacto, también usamos energía eléctrica. De vuelta, a riesgo de reiterar, la energía permite la vida en el planeta. Pero acá también hay algo más que tener en cuenta. La energía también potencia la actividad humana. O sea, la energía es poder hacer, y la energía por eso es poder. Por eso es muy importante saber dónde está el recurso, quién accede y quién lo controla. Ahí es donde avanzamos un paso más y nos preguntamos qué recursos hay y en dónde están. Las fuentes primarias de energía son las que se obtienen directamente de la naturaleza. El viento, el sol, el agua en movimiento, la biomasa, la geotermia, el uranio, el petróleo, el gas, el carbón. Y como vimos, está en todos lados. Pero los recursos aparecen distribuidos de manera distinta en el mundo. También existen otros elementos importantes que se utilizan en el sistema energético, como son los metales y los minerales, a partir de los cuales se generan dispositivos que son como los cables que transportan energía, o las baterías de litio para almacenar energía eléctrica. Estos son algunos ejemplos. Y acá es donde ponemos el pie en América Latina, porque nosotros sabemos muy bien que contar con los recursos en territorio puede ser una ventaja, pero también una desventaja, porque siempre es problemático administrar el acceso al recurso, ¿sí? Hoy los recursos más populares en el mundo sabemos que son los hidrocarburos, que se agotan, que tienen un alto contenido energético en relación con su volumen y su peso. Esto los hace fácil de extraer, bueno, relativamente fácil de extraer, de almacenar, de transportar, en barriles, en barcos, y el gas en forma de garrafas, y esta facilidad es lo que los hace comparativamente baratos. Además, como sabemos, ya se invirtió infraestructura en un sistema hidrocarburífero, entonces todo está listo para que usemos hidrocarburos. Como dijimos antes también, donde hay petróleo, hay gas y hay problemas. Todos quieren acceder al recurso fácil y barato. Y sobre el petróleo en el mundo, por ejemplo, los países que lideran el ranking de reservas, de acuerdo a un informe de BP, son Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Rusia, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Libia, Nigeria, Kazajistán, China y Qatar. No sé si a ustedes les suena, pero varios de estos estados se encuentran en conflicto casi permanente, y uno de los motivos es que tienen hidrocarburos en su territorio. Y si hay algo que aprendí del OPSUR, es que los combustibles fósiles son la principal fuerza motriz del mercado mundial. Y que el control de este recurso no renovable alimenta múltiples conflictos diplomáticos y bélicos. Como decíamos, sabemos que tener el recurso en el territorio no significa controlarlo ni gestionarlo con el objetivo de resolver el trilema que mencioné anteriormente. La explotación del recurso no necesariamente garantiza el suministro para la población, ni la equidad social, ni contempla la mitigación y remediación del impacto ambiental. Por eso el problema de la energía es social y político. Me voy a saltar un poquito algunas cosas porque se me está haciendo largo. Bueno, en esta diapositiva que los compas de UPSUR usaron el año pasado para dar este curso, podemos ver la matriz de consumo energético latinoamericana y mundial. Para que tengan una idea, los combustibles fósiles representan más o menos 84% del consumo mundial, y se destaca el 27% que proviene del carbón. Sobre América Latina vemos un 72% fósil, del cual 42% proviene del petróleo y 25% del gas. Bueno, en esta diapositiva también del OPSUR podemos ver que los países que lideran la extracción de petróleo y gas en América Latina son los que aparecen en esta lista. Y lo que es interesante destacar de acá es que, a pesar de que el gas representa un porcentaje muy importante de consumo en América Latina, los países latinoamericanos no son los mayores consumidores de gas del mundo. Podríamos decir que América Latina se está llevando un porcentaje más bajo de la torta, pero también podemos plantear que sería mejor idea reducir la extracción y combustión fósil, o sea, reducir la torta y quizás hacerla un poco más equitativa y más limpia. Bien. En Argentina la matriz energética también es mayormente fósil. Los datos del balance energético nacional, publicado en fuentes oficiales en 2020, indican que el 84% de la energía que consumimos se origina de la combustión del petróleo y gas,
Y bueno, que la energía hidráulica alcanza un 3,7, la nuclear un 4, y las fuentes eólicas y fotovoltaicas un 1,5. Esta es una muestra que les quiero hacer, ya estoy cerrando porque no voy a llegar a presentar todo, pero existen algunos gráficos súper interesantes y ustedes se animan a actualizarlos ustedes. Este es un gráfico de 2015 que si lo pueden ubicar, bájenselo y ténganlo a mano. Creo que después del 2015, que es cuando hicimos un video de animación con el OPSUR, en base a esto no lo hicieron nunca más en el ministerio, pero ustedes pueden actualizar sus propios datos, como hice yo para esta presentación. Se puede acceder a los balances energéticos anuales de algunos países, y Argentina es un caso. Cuando terminemos les van a compartir la caja de herramientas, ahí hay un montón de fuentes de información, y yo les voy a compartir otros también. No son mis preferidos, pero son fuentes que tienen datos. Entonces contamos con, les decía, los balances, después informes latinoamericanos que están en las páginas de la CEPAL y la OLADE, los reportes mundiales de la Agencia Internacional de Energía, que es un organismo multilateral que pertenece a la OCDE, o de la Energy Information Administration de Estados Unidos. De vuelta, no son mis datos preferidos, pero están disponibles. Y también las empresas privadas hacen y publican sus propios datos sobre la región y el mundo, como la Statistical Review of World Energy de BP. Esto me pareció importante compartirlo para que lo tengan en cuenta. Bueno, por último me gustaría compartir una pequeña anécdota chiquita y ya termino. Ustedes saben que la transición va a ser del petróleo, o de una matriz más bien hidrocarburífera, hacia una matriz eléctrica. Cuando estaba en el OPSUR, le pedimos a alguien del ENRE que por favor nos haga un curso acelerado. Nos sentamos durante un montón de horas con esta persona, café por medio, a hablar de la matriz eléctrica, y ahí nos enteramos que el sistema interconectado nacional consume lo que genera en el momento, o sea, no se almacena la energía eléctrica. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta porque es un problemón, digamos, para aquellos que quieren seguir acumulando y continuar con este modelo de desarrollo, porque la facilidad con la que nos movíamos con los hidrocarburos ya no existe. La energía eléctrica tiene otras complejidades, especialmente en términos de almacenaje y transporte. Entonces, este es un dato que a mí por lo menos me voló la cabeza y es importante que tengamos en cuenta. Bueno, lo último, hay discursos sobre alternativas al modelo fósil que tienen en cuenta todos los elementos del trilema, narrativas en las que se plantea una transición energética que habilita otro modelo de desarrollo, sustentable de verdad, pero también hay que aprender a diferenciar las narrativas del mero reemplazo de fuentes. Voy a cerrar diciendo que el reemplazo de fuentes es inevitable, antes o después los fósiles se van a acabar, no es que terminamos, o sea, si no es que terminamos primero con la vida en la Tierra. Sabemos que hay avances en el desarrollo de otras fuentes, pero sepamos desde ya que nunca vamos a reemplazar los hidrocarburos 100%, aún no se inventó ni se descubrió otra fuente de energía tan barata, potente y sencilla de almacenar y transportar. Y que, bueno, el cambio de modelo de desarrollo también es inevitable, ¿sí? O sea, ahora lo que estamos viendo es una transición que continúa a los parámetros que conocemos, donde la gente se priva de consumir lo que necesita para vivir, o donde la gente se endeuda, ¿sí? Pero esa no es una vida que valga la pena ser vivida. Así que las preguntas clave que nos tenemos que hacer para el cambio de sistema y de modelo de desarrollo es: ¿cómo vamos a transicionar? ¿Cuándo? Pero también para qué, beneficiando y perjudicando a quiénes, ¿sí? Hay que pensar otra manera de producir y consumir energía, que va a involucrar otra manera de relacionarnos socialmente. Y cierro con esto: acá no hay verdaderas o falsas soluciones, perdón, aunque muchas veces mencionamos las falsas soluciones para desenmascarar algunas mentiras. No hay un problema de la energía, esto está mal planteado. La escasez no es un problema, es un dato. El agotamiento de los fósiles o el límite biofísico planetario constituyen una realidad. El problema es social y político. Necesitamos aceptar que todo no se puede y habrá que militar para que haya algo para todos y dejarnos de hacer ilusiones con la promesa liberal del crecimiento ilimitado.
Bueno, muchas gracias, me repasé, perdón. Gracias, Aru. Bueno, Ariana Ortega, compañera de Taller Ecologista, y le doy la palabra también a Elis, compañera de Brasil, Elis Soldatelli. Recuerdo, para quienes por ahí se fueron sumando mientras intervenía Ariana, Elis es coordinadora latinoamericana del programa Clima de la Fundación Rosa Luxemburgo, como decía, compañera de Brasil, así que adelante, Elis. Bueno, muchas gracias. Primero, quisiera agradecer, ¿no?, la invitación de OPSUR y de LATFEM para participar de esta actividad con todos ustedes y especialmente compartir esta charla, ¿no?, de una manera más detallada con Ariana. Siempre es un gusto acompañar sus actividades y también, obviamente, aprender con todos ustedes, ¿no? Bueno, a partir de lo presentado ahí por Ariana, quisiera como subrayar que la energía cada vez más es un campo en disputa, ¿no? Como ahí todos estamos viviendo, ¿no? Y enfrentando, especialmente en el contexto que atravesamos frente a las consecuencias geopolíticas de la guerra entre Rusia y Ucrania, y también en un marco de la expansión de la frontera energética en diferentes territorios del mundo, ¿no? Desde já é importante problematizar tanto as políticas quanto os projetos, não, que estão sendo planteados em um marco da transição energética, não, já que estão sendo apresentados como instrumentos do combate ao câmbio climático e também supostamente comprometidos com a defesa ambiental, não? Ou seja, hoje dia, o que venimos analisando é que a estratégia das corporações e dos governos de turno, não é mais negar os efeitos negativos do extrativismo, pero sim afirmar a capacidade de complementariedade e de la compensação de los impactos negativos de las atividades, tanto de extração como de explotação e de transporte, tanto vinculado com minerais, que são essenciais para todo esse processo, não, de transição energética e, bueno, não só de transição, de generação de energia, não, como um todo, pero também a los processos mesmos, não, de energia associados a lo que estamos como enfrentando hoje dia, não, em um planteio de descarbonização, tanto através de los projetos de energia renovável, que em seguida aí eu vou mencionar um pouco mais, quanto em relação à captura de carbono da atmosfera, não, que aí também estão vinculados os projetos de energia fóssil, não? Me parece também muito relevante mencionar que o que estamos vivendo também é uma reconfiguração do extrativismo mineiro energético em América Latina, não? Com uma forte intensificação dos conflitos ambientais. E isso eu vou tratar de mencionar também um pouco mais adelante, tratando de trazer alguns exemplos e, obviamente, também queda aí para o intercâmbio com todos, não? E também, obviamente, posso compartilhar alguns materiais audiovisuais e alguns artigos que vêm como profundizando essa análise, não só em torno das renováveis, mas também em relação aos fósseis, não? Eu me vou centrar um pouco mais em las energias renováveis, em el avance de las renováveis, pero é necessário mencionar que em vários países da região, incluso, não, Argentina, México e Brasil, há uma expansão da infraestrutura de explotação dos combustíveis fósseis bastante significativa, não? O caso de Brasil, por exemplo, bem recente, isso é como de algumas semanas, mas já é um projeto que vem por lo menos de 2013, 2014, imagino que vocês han escuchado, que é um novo projeto, que na verdade são vários como plataformas, não? Por parte de Petrobras, que é a estatal brasileira, não, de petróleo e gás, que planteia como realizar estudos e explotação de petróleo em la desembocadura do rio Amazonas, não? Que queda no norte do Brasil. Aqui estamos falando de aproximadamente 2.200 quilômetros de extensão no norte, não?
e que, de forma recorrente, o organismo ambiental, o IBAMA, ha negado as licenças ambientais para dichos empreendimentos por todo o que implica em termos de destruição ambiental e impacto em las comunidades que vivem aí e também possíveis conflitos com países vecinos, porque nem sequer há como muito claro como minimizar ou mitigar algum possível dano que se pueda ser ocasionado por esses empreendimentos, não? Aqui também não me vou alongar, pero é seguro, não? Argentina, todo o caso do projeto de Vaca Muerta, não? Que o PSUR tem uma acumulação de trabalho aí desde há muitos anos, de maneira bastante impressionante, e só disso trago como, marcando um pouco o regional, não? Que recentemente Lula estuvo em Argentina, em sua primeira visita, em esse terceiro mandato, não? E ha avançado na possibilidade de que Brasil importe gás desde Vaca Muerta, não? Então, ou seja, está muito caliente aún, ou muito presente todo o tema de los fósiles, não? E para mencionar, quizás, um terceiro país aqui, traeria o caso de Colômbia, não? O desafio que tem, ou os desafios que tem hoje em dia o governo de Gustavo Petro, não? Em reduzir a dependência de los fósiles. É algo que ha mencionado, não? Especialmente no Plano Nacional de Desenvolvimento que apresentou para o período 2022-2026, que aí estabelece como que Colômbia não poderá desenvolver mais minas de carbono a cielo aberto a grande escala. Claro que isso aí é um dilema, não? O tema do carbono, todo o que ha significado em Colômbia, especialmente na região de La Guajira, não? Pero, por outro lado, não há isso, pero, por outro lado, também há avanço do setor do gás natural em Colômbia, com uma recente convocatória, não? Para explotação de gás, ou mais bem importação de gás através da costa do Pacífico. Ou seja, sigue aí os projetos em torno de los fósiles, não? Tratando de passar um pouco a las renováveis, não? E aqui me gostaria de mencionar, creio que é um tema super atual, não? O boom de projetos de energia solar e principalmente eólica, não? Em muitos países da região, mas especialmente creio que Brasil, Chile e Colômbia, não? Vêm como um pouco na delantera, mas aí podemos analisar, não? Que Uruguai, desde há tempo, também ha desenvolvido projetos de energia eólica e que isso ha significado em termos de privatização de seu setor no país, não? As consequências dessa expansão. Pero quisiera mencionar aqui muito corto, por exemplo, no caso de Brasil, em 2021 foram instalados 110 novos parques eólicos. Em crescimento, então, o que representa crescimento da participação das eólicas na matriz elétrica, passando de aproximadamente 8% ou 9% a quase 12%, não? E muitos desses projetos estão relacionados diretamente ou em planteio claro, não? Com firma de memorandos e acordos entre governos e empresas para a explotação de hidrogênio verde, não? Especialmente para a União Europeia. Isso não passa somente em Brasil, está passando muito fortemente em Chile e em Colômbia, como mencionei aí anteriormente. Não lo podemos detalhar depois se é o caso, pero por aí, para quienes não estão acompanhando diretamente o tema, em muito poucas palavras, o hidrogênio verde é produzido a partir de fontes renováveis, não? E demanda uma grande quantidade de energia, obviamente de água, não? Porque para separar a molécula de hidrogênio de oxígeno necessita uma demanda importante de água, não? Podemos depois aí falar dos diferentes tipos de hidrógenos, não? Me parece que não é necessariamente o caso agora, pero sim também há produção de hidrogênio através de fósseis, de nucleares, não? De diferentes fontes, não? Também estes grandes empreendimentos de eólicas e não só de eólicas em geral, não? Esses empreendimentos de infraestrutura
estão sendo impuestos, ¿no?, a los territorios sin contemplar, obviamente, las cuestiones ambientales, como se ha dado en la mayoría de los proyectos de infraestructura en nuestra región, ¿no? Y muchos de estos anuncios de esos proyectos son dados como milagrosos, ¿no? Y muy centrados en el tema de las supuestas inversiones que van a traer para las regiones, en términos de generación de puestos de trabajo, como también para la exportación, ¿no?, para el norte global. Y aquí, más que nunca, es evidente, ¿no?, como problematizar, ¿no?, que una vez más Brasil, América Latina y los países de África otra vez están, ¿no?, en una nueva gira como proveedores de recursos o bienes naturales y mano de obra, obviamente, ¿no?, para una supuesta transición energética con sello verde para el norte global. Yo sé que ya estoy como en el tiempo límite, ¿no?, pero quisiera mencionar muy corto, después lo podemos abordar el tema de las alternativas que surgen desde los territorios, ¿no?, o más, no solo de las resistencias que hay, pero también de las alternativas, ¿no? Pero quisiera aquí mencionar muy corto que desde la Fundación venimos trabajando con diversas organizaciones, ¿no?, sobre todo en el nordeste de Brasil, que es como una región como que está muy en frente, ¿no?, de estos proyectos, de la instalación de estos proyectos eólicos, y ahí venimos trabajando con organizaciones de mujeres, ¿no?, que también no solo están en frente de las resistencias en América Latina, en muchos casos de proyectos de infraestructura y de energía, pero también aquí en Brasil es un caso bastante fuerte, ¿no? Y solo para quedar, ¿no?, como también un poco desmistificar, esses projetos de energia eólica, as dimensões são de grandes dimensões, e o que estão trayendo para os territórios é fragmentação das comunidades, como passa, ¿no?, em la grande parte desses projetos, destruição de los territórios e de los modos de vidas, e no caso específico aí de Ceará, que é onde venimos trabalhando com mais profundidade de alguma maneira, o que se está visualizando é basicamente uma restrição ao território que as comunidades pesqueiras, de pescadores e pescadoras artesanais não podem nem sequer chegar ao mar, porque são impedidas fisicamente, não, com cercados e muita segurança, não, por prevenir, não, ou conter esse lugar, ¿no?, que em geral é em la playa, em la costa, onde estão instalando esses grandes aerogeneradores, ¿no? E, claro, isso tem um vínculo direto daí, obviamente, com a sustentabilidade da vida, ¿no? Eu creio que vou parar por aqui. A outra parte, como que me havia planteado para falar, lo puedo falar aí no intercâmbio com Ariana e também com todos vocês, ¿no? E quizás aí mencionar um pouco mais que temos como planteio também frente a todo esse novo avance de projetos, ¿no? Bien, gracias Elis. Para quienes se hayan sumado en estos últimos minutos, quien estaba interviniendo era Elis Soldatelli, que es coordinadora latinoamericana del programa Clima de la Fundación Rosa Luxemburgo. Antes de ella intervino Ariana Ortega, de Taller Ecologista. Y nuestro interés, si les parece, nos proponemos juntos el ultimátum hasta las 6 más o menos, dar ese espacio para que haya un intercambio entre Elis y Ariana, si alguna quiere hacer un aporte o agregar alguna cuestión a la intervención de la otra, o simplemente agregar algo más a lo que había dicho. Bueno, les habilitamos la posibilidad de intervenir, y a partir de las 6 vamos con las preguntas. Sí, les recuerdo a quienes tengan preguntas que hacer, que vayan o bien escribiéndolas en el chat, o bien en el chat anotándose, para que en ese momento les podamos dar la palabra. Elis o Ariana, cualquiera de las dos que quiera intervenir, siéntanse más que habilitadas. Eli, si me permitís, a mí me gustaría retomar algunas cosas de las que dijiste, que sean así muy cortitas por ahí. Me parece importante hablar o sea, vincular estas dos presentaciones. Si la energía se transforma y no se genera,
eso significa que siempre va a haber un impacto en esa transformación. Eso es importante que lo sepamos todas porque cuando decimos sostenible, sustentable, en realidad tenemos que plantearnos cómo hacer para recuperar o remediar o mitigar o buscarle la manera de no destruir el territorio, que es lo que están haciendo los proyectos o los megaproyectos que mencionó Elis. Eso no significa que exista un sistema perfecto, idílico, en el que no haya impactos. Y lo que es mucho más importante es quién decide esos impactos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la dimensión social y política, entender que la energía no es un tema que viene en gráficos de torta, ni que aparecen informes y muchos funcionarios hablando del tema, sino que es algo cotidiano en nuestra vida y que somos nosotras también las personas que tenemos que tomar decisión sobre qué costos estamos dispuestos a pagar para obtener un beneficio en términos de mejorar nuestra vida, ¿no? Así que bueno, lo quería plantear también porque Eli llamó la atención sobre estos impactos terribles, pero es importante que tengamos en cuenta, siempre va a haber impactos, pero que tenemos que tener la posibilidad de elegir o de decidir o de por lo menos participar en qué impactos vamos a asumir y cuáles no. Sí, está perfecto lo que mencionas, Ariana, y yo creo que ahí lo que agregaría, creo, es que muchas veces, no sé si muchas veces o en casi todos esos tipos de empreendimentos, lo que pasa es que las comunidades o las organizaciones, las asociaciones, las personas que viven ahí mínimamente en armonía, ¿no? Con el territorio en general, son áreas que no están como, obviamente, adentro de las grandes ciudades, en casos de América Latina, ¿no? Aún se está avançando desde os territórios quizás um pouco mais aislados, para mencionar aí de alguma maneira, não? Mas é importante mencionar que muitas vezes esses projetos, assim como passa ou passou mais recentemente, há alguns anos, não sei, 20, 30 anos, com a expansão das grandes represas, todo o processo de desapropriação, não? De las famílias e comunidades, passa também com todos os tipos de empreendimento de energia, que é a energia é generada aí, nesse lugar, é transportada, transmitida, não? E muitas das comunidades que quedam aí ao margem não têm acesso mínimo à energia, não? E aqui é algo que até me emociona, porque, bueno, uma que trabalha com isso, que estuda isso, está aí em contato e é como, não deixa de ser surpreendente que isso siga passando, não? Em um caso de uma das organizações que acompanhamos aí em Ceará, é uma organização de mulheres quilombolas, não? Mulheres negras, e pescadoras artesanais, e elas han logrado construir uma instalação para armazenar o pescado, não? E o que passa é que não têm condições de pagar a energia e estão cercadas por molinos ou por los parques de geração de energia aí a la vuelta e não têm o custo de la energia é super alto. Eu não me acuerdo agora concretamente, pero era algo como que a cada 2 dias R$500, ou seja, aproximadamente $100, não? Se não me equivoco, é isso. E não podiam pagar a energia, fizeram um teste e lograram aí com outras colaborações, não, instalar o lugar de armazenagem e não puderam sostener pagar a energia por el custo que isso significava. E claro, sem mencionar todo o que mencionei anteriormente, não, de como isso impacta a la vida da gente. Então, ou seja, se instalam os projetos para o consumo de energia, obviamente em outros lugares, não? Nem sequer há nenhum tipo de decisão ou de participação das comunidades no momento da planificação dos projetos, e menos aún de ter algum tipo de acesso à energia por esse tipo de empreendimento já instalado, não?
Y algo que quería mencionar, que quizás no lo logré anteriormente, que sí tenemos que problematizar que para la construcción de estos parques eólicos y también de los parques solares, ¿no?, que está colocado en ese marco de la transición energética, hay una demanda muy grande de diferentes minerales, ¿no?, de minerales que son muy escasos, ¿no?, cada vez más escasos, y en toda su cadena de producción, ¿no?, solo para hablar de eso, sin hablar después todo lo que significa llegar los camiones, ¿no?, con las torres, y claro, yo creo que ahí también fue súper emblemático y quizás podemos hablar un poco qué es lo que significa también, por ejemplo, en Vaca Muerta, todo el tránsito de camiones, todo lo que impacta a las comunidades que están a lo largo hasta llegar a la zona de extracción, de explotación, ¿no? Y entonces aquí me quedo, creo que me alongué un poco, pero ese era un poco lo que también quería ahí como intercambiar con Aru, ¿no? Bueno, me quedo pensando en esto, que y si quieren ya vamos con las preguntas, como quieran ustedes, pero es súper recomendable el trabajo que está haciendo el observatorio. Como dijo Elis, han juntado un montón de información, imágenes, hay videos, o sea, una cosa es ir al territorio, que me tocó la suerte, por decirlo de alguna forma horrible, de ir, pero es importante ver la realidad que tenemos, porque hay veces que acá, por ejemplo, yo estoy en Capital Federal, entonces se abre la llave de gas y la podés pagar y hay gas, pero no se entiende cómo se consigue ese gas. Tampoco a la hora de consumir tomamos conciencia de cuáles son los impactos, cuál es el costo que tiene poder abrir la llave de gas y que salga el gas, o tener prendido el piloto, que eso son cosas mínimas en términos de consumo individual. Pero después hablamos de industrias energívoras también que están en el país y que están consumiendo no solo hidrocarburos, sino también energía eléctrica. Una de las compañeras que está presente hoy me hablaba de, por ejemplo, las criptomonedas, esto de la minería de las criptomonedas, que se está consumiendo muchísima energía eléctrica, y la energía eléctrica en este país sale 2/3 partes, creo que, de hidrocarburos además. O sea, ya de por sí el consumo de energía eléctrica puede venir de represas, como decía Elis, que tienen unos impactos impresionantes, esas mega represas, pero también vienen de la extracción de gas. Entonces, a mí me parece interesante de este tipo de cursos que podamos hacer un análisis integral desde donde arranca a transformarse la energía hasta la última instancia en la que se consume, y peor, en el caso de la nuclear, de los residuos que quedan durante cientos, por lo menos, de años. No se sabe, hay que ver si miles también, no nos da el tiempo para evaluarlo todavía, ¿no?, de testimonios existentes, pero es importante que tengamos todo el ciclo en cuenta. Entonces, a la hora de analizar proyectos que nos venden como sustentables, está bueno que podamos ver todo ese proceso, preguntarnos de dónde salen los minerales que mencionaba Elis, de dónde sale, cuál es la fuente primaria de energía, porque por ahí pensamos, yo estoy cargando mi monopatín, pero ¿de dónde sale la energía eléctrica? ¿Cómo se transformó? Así que bueno, cierro con eso, con que una invitación a ampliar la mirada sobre la energía, y si quieren, no sé, Eli, si quieres decir algo, y si no, pregunto. Bien, gracias Aru por la intervención, y a ambas por el intercambio. Si les parece, vamos reponiendo lo que fue surgiendo en el chat en relación con las preguntas. Hay una pregunta que hizo Laura para Elis, que entendemos que fuimos siguiendo la intervención, que Elis la contestó. De todas maneras, Laura, si algo de esa pregunta que le hacías te quedó en el tintero, querés volver a comentar, luego retomamos. Y para Ariana, Agustina Juárez, dice, al final de tu intervención, Aru, decías que en este traspaso de la matriz del hidrocarburo a la matriz energética hay un problema en relación con que la energía eléctrica no se almacena. Pide si podés explicar un poco a qué te referís con eso. Bien, en realidad se puede almacenar la energía eléctrica, pero es súper caro. O sea, las baterías de litio son
un dispositivo que permite almacenar y transportar la energía. Justo voy a vincularlo con otra pregunta que alguien dijo, ¿cómo llega todo esto a Cataluña? Bueno, en forma de baterías de litio, puede ser en forma de hidrógeno, o sea, son distintas tecnologías que se desarrollan para poder almacenar la energía eléctrica y que son mucho más complejas que meter en un barril hidrocarburos. O sea, me refería a eso. No digo que no se pueda almacenar, lo que digo es que es mucho más caro. Tampoco digo que qué bueno los hidrocarburos, qué fácil es todo, no. Lo que estoy planteando son las distintas complejidades que cada una de las fuentes nos presenta y cada uno de los tipos de energía secundaria nos presenta. Bien, ahí retomo una pregunta más de Ana Cervantes. Dice, ¿sería mejor para problematizar la cuestión pensar en la lógica distributiva de los proyectos energéticos, pensando en las comunidades que tienen los impactos y ninguno de los beneficios, y no tanto en una lógica de prohibición o anti-extractiva? Bueno, ahí no se dirige Ana a ninguna en particular, así que la que quiera tomar la palabra. Aclárenme si se entendió la pregunta, por las dudas. Lo que ella plantea es si se podría pensar en cuestionar la lógica redistributiva de estos proyectos más allá de la prohibición o una mirada anti-extractiva a secas. Yo por lo pronto lo planteé en estos términos. O sea, la mirada anti-extractiva creo que en este momento en el que nuestro sistema es liberal y capitalista y nos manejamos con los parámetros del mercado, seguir extrayendo sin fin no tiene mucho sentido. Pero con una organización diferente en términos sociales y políticos, ahí sí podemos pensar en una lógica distributiva, en una lógica de protección ambiental y social, pero en este contexto, plantear una transición o alternativas sin pensar en otro modelo de desarrollo, que entiendo que se va a debatir en otros encuentros, y no tiene sentido plantearlo solo en términos técnicos. Eso es lo que estaba diciendo. Así que estoy de acuerdo, sí, Ana, o sea, hay que plantearlo en esos sentidos. Yo la verdad tengo como dudas si se hay como discusión o apertura para definirmos criterios, ¿no? De cómo instalar esos proyectos. Es compleja esa pregunta para mí especialmente, ¿no? Y aquí hablo quizás más como ellos, no necesariamente como una posición de la fundación, obviamente, que también tiene ahí como múltiples diversidades, ¿no? Pero sí, obviamente, siempre cuestionando el extractivismo. Pero lo que quisiera mencionar ahí, tomando lo que dijo Laaro, que sí comparto, yo creo que hay salidas, ¿no? Algunas salidas que deberíamos empezar a pensar o quizás plantear o volver a plantear desde las organizaciones y desde los territorios, y no sé, luchar y defender también, ¿no? Creo que una de ellas es todo el tema de la reducción de las pérdidas de transmisión de energía, que son súper grandes en nuestros países. Hay una media, para decir algo, como en torno de 15%. Hay países, en el caso de Brasil, que es más, pero hoy día hay poco, incluso trabajos sobre eso, porque también no les interesa, obviamente, a las empresas, ¿no? A las grandes corporaciones, no genera renta ese tipo de inversiones, ¿no? Y el punto central para mí es que hay que cambiar radicalmente el modo de producción y consumo de nuestras sociedades, y aquí especialmente del norte global, ¿no? Que hay una imposición, obviamente que muchos de los gobiernos de turno también están como en esa línea, ¿no? Nuestros gobiernos, y ahí también obviamente hay que analizar la correlación de fuerzas y de intereses que está por detrás de eso, ¿no? No podemos como analizar muy crudamente que eso no existe, porque existe, pero sí hay que encontrar la forma de que el avance de los proyectos extractivos y los proyectos de energía no sigan destruyendo las vidas, ¿no? O los territorios, como lo mencionamos,
como lo viene haciendo históricamente, ¿no? Yo trataría de también debatir eso, ¿no? Tratar de problematizar desde ese lugar que es clave si aún queremos, ¿no? Dejar algo para las personas, para los seres, en el sentido amplio, ¿no? No solo humanos, de lo que aún tenemos en ese planeta, ¿no? Bien, ahí Elis, aprovecho para comentar dos preguntas que llegaron para vos. Una sobre la intervención que estabas haciendo recién. Laura dice que tenía una conexión inestable, si te referías a reducir las pérdidas de energía. Y por otro lado, te sumo una pregunta de Isadora que consulta dónde puede encontrar más información acerca del trabajo del programa que coordinás en la Fundación. Sí, Laura, me refería, sí, a las pérdidas de energía en las líneas de transmisión, por ejemplo, pero también hay otros ámbitos, ¿no? Como el caso de la repotenciación de represas ya existentes, ¿no? El tema más ahí vinculado con la tecnología, que también hay que evaluarlo bien o ver por dónde abordar, porque obviamente es lo que dijo la Aru antes, ¿no? Todo el tipo de generación de energía o de revisión de lo que ya existe también ocasionan impactos, ¿no? Y yo no sé, ahí, a eso me refería, Laura, no sé si queda claro. Y lo que sí quería mencionar ahí antes de contestar la otra pregunta, vi tu pregunta en el chat, Laura, no sé si quedó claro a qué me refería la región nordeste de Brasil, ¿no? Es toda la punta como al norte y leste. Ahí es donde está como el boom de todos los proyectos de energía renovable, principalmente eólicas, ¿no? En el caso de uno de los estados que está más avanzado, todo ese tema, ¿no? de las eólicas, por ejemplo, ha firmado más de 20 memorandos para instalación de parques eólicos, para producción de hidrógeno verde para Europa, ¿no? Ahí después, obviamente, lo podemos hablar o puedo compartir también algunos materiales que venimos trabajando de lo que implica también o de lo que no está resuelto en ese marco, ¿no? Del hidrógeno verde. Hay temas, ¿no? De transporte para Europa o no solo desde Brasil, pero desde cualquier otro lugar que involucra cambios en los gasoductos, por ejemplo, o mismo los peligros que puede ocasionar el transporte de amonia, ¿no? O mismo del hidrógeno por el tema de la presión, ¿no? O sea, ahí sí podemos intercambiar si tienes interés. Yo creo que Chile también tiene una acumulación, algunas organizaciones ahí que incluso hemos generado algún intercambio con la gente ahí de Brasil para que como puedan generar espacios de saber qué está pasando en cada territorio. Y hay casos, bueno, obviamente muy absurdos, ¿no? Por ejemplo, en Chile, una planta para producción de hidrógeno de Porsche, si no estoy equivocada, para producción de combustible sintético para autos de corrida en Europa, en Alemania. O sea, ¿qué tipo de proyectos estamos hablando, no? Eso hay que tener presente ahí ¿por qué cuestionamos o por qué no queremos determinados empreendimentos? Hay que tener claro para qué también son muchos de estos empreendimentos, ¿no? Y ahí lo último bueno, la otra pregunta era de los materiales. Voy a compartir ahí en el chat la página de la fundación. Algunos materiales están en portugués, pero bueno, ahí también hay algunos muy pocos que están en español o en inglés, pero les puedo compartir el link y si quieren también después las compas pueden compartir mi correo y puedo hacerles llegar, ¿no? Materiales de las organizaciones con quienes venimos trabajando más directamente. Bien, estamos ahí. Qué bueno que hayan preguntado y participado tanto en esta instancia, pues siempre da miedo que nadie quiera preguntar nada, ¿no? Pero es más bien al revés, por suerte. Ahí sumo una pregunta de Florencia. Ya les avisamos que hay un montón de preguntas
y probablemente no lleguemos con todas en esta jornada, pero bueno, sumo en orden las que fueron llegando. Florencia preguntaba por qué motivos la energía eólica es la mejor opción para la región, y en particular sobre Argentina pregunta cuál sería la mejor opción en términos económicos y ambientales. Ahí a ver quién agarra la papa caliente. Sí, yo agarro la papa caliente, no tengo problema. En realidad, o sea, primero hay una afirmación de que la mejor alternativa es transicionar y utilizar, o sea, transicionar en términos de fuentes y usar energía eólica. En realidad hay que hacer localmente un balance, o sea, a ver qué pienso, o sea, no sé si hay que hacer. Estoy pensando en otras cosas como pensar los territorios en una escala un poco más pequeña, pensar en la generación y consumo local, por ejemplo, y en ese sentido también me parece interesante preguntarnos para responder a qué necesidad de qué comunidad es mejor utilizar una fuente u otra, para generar energía y para qué, con qué fin. Entonces, en ese sentido, cuesta mucho responder como para la Argentina qué fuente es la mejor, porque no es la misma realidad la que se tiene en Misiones, que la que se tiene en Jujuy, que la que se tiene en Río Negro. Entonces, no sé si en este sentido podemos plantear como la Argentina. Si queremos sostener el sistema energético argentino y si queremos profundizar en el sistema tal como lo conocemos, que no es mi intención, y tampoco tengo la respuesta, porque no es algo que yo investigue. O sea, a mí no me interesa mantener la matriz como la conocemos. Y no me interesa el reemplazo de fuentes y ya está. Y también convoco a que nos preguntemos para qué vamos a cambiar una fuente por la otra y nada más. O sea, teniendo en cuenta que tenemos industrias que consumen cantidades impresionantes de energía, como es la industria del aluminio, ¿sí? O como les decía, hay mucha gente que está minando cripto porque es económicamente rentable, pero porque ¿cuánto tiempo estuvo asociada la energía eléctrica como para que sea así? Quiero decir, hay que plantearnos otras cosas, más que si la energía eólica o la fotovoltaica nos van a resolver el problema del suministro. Y además, el consumo está creciendo muchísimo. O sea, hoy en día se están sumando más fuentes, no es que estamos reemplazando. No sé si eso responde a la pregunta. Bien, ahí aprovecho el huequito para sumar algunos comentarios que fueron haciendo. Alison Barreto dice, en la capital de Uruguay las personas están consumiendo agua salada, el gobierno fomenta comprar agua y que minimicen su uso de forma responsable, mientras que en el norte proyectos de hidrógeno verde quieren explotar agua subterránea del acuífero guaraní. Ahí también comentó Fernanda Génova, dice, creo que en estos conflictos se juega mucho el cuestionamiento a seguir con las lógicas colonialistas, donde nuestros territorios son proveedores de materiales y energía para sostener el excesivo consumo del norte global. Los proyectos energéticos alternativos a los hidrocarburos se plantean en ese sentido también, lo que complejiza poder verlos como verdaderas alternativas a la crisis socioambiental. Y otro comentario de Lucía Fernández que dice, en Europa es impresionante ver cómo va llegando lo extraído en Latinoamérica. Soy socióloga y acá trabajo de electricista. Estoy investigando cómo opera el extractivismo desde el norte global y cómo se vende como una transición ecosocial mientras hacen golpe tras golpe en Latinoamérica. Bueno, ahí hay muchas intervenciones y preguntas. ¿Les parece, si están de acuerdo, tanto Elis como Ariana? Les damos la posibilidad de cerrar sus intervenciones como consideren. Si quieren rescatar algo de lo dicho en el chat, adelante, o si quieren hacer una síntesis, como les parezca, para ir a acercarnos al final de la jornada. A mí me gustaría hacer un comentario que en realidad es una recomendación y también compartir un poco mi experiencia. Cuando yo me acerqué a estos temas, solamente sabía que la energía era un tema candente y era estratégico, y yo venía a estudiar política y me parecía súper interesante, entonces me acerqué. A medida que me fui acercando, me encontré con un montón de palabras técnicas, con un montón de informes, y lo que recomiendo, ahora que vi que mucha gente está compartiendo algunos proyectos o contando
algunas experiencias o pensando en qué es lo que está pasando en su país, o sea, qué decisiones de política pública toman sus estados. Como recomendación, desconfiar primero de todo lo que llegue como una salida milagrosa o fácil. No es fácil el tema energía, pero tampoco es imposible abordarlo, y de a poco y con paciencia la recomendación es meterse a mirar numeritos, meterse a mirar diagramas, meterse a leer, ver por un lado las fuentes de información mainstream, que son las que compartí más temprano, pero especialmente compararlas también con la información que comparten organizaciones como el Observatorio, Rosa Luxemburgo, bueno, Taller Ecologista y muchas otras más que van a encontrar en la caja de herramientas que se armó a partir de la edición anterior y que seguramente vamos a seguir alimentando. Pero básicamente quería invitarlas a seguir analizando y a no comprar, digamos, un proyecto que se venda como la solución. Porque de nuevo me gustaría plantear que el problema no es la energía. El problema no es que se acaban los fósiles. El problema no es los recursos limitados con los que contamos. Esos son datos de la realidad. El problema es que no estamos siendo capaces de administrar, de tomar decisiones que pongan a la vida en el centro y que en base a eso se construyan sistemas energéticos. Y cuando digo sistemas energéticos no hablo de nacionales, sino que tranquilamente sistemas energéticos pueden contemplar la generación y consumo local también. O sea, como que hay muchas otras alternativas, hay maneras de diversificar el sistema como lo conocemos y plantearlo de otra forma. Y hay estrategias que se llaman mini, entonces hay mini hidro, hay mini generadores de, no sé, energía eléctrica a partir de turbinas. Eso es re importante. Todo lo que mueva turbinas, o sea, todo lo que mueva vapor de agua y turbinas puede hacer energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, material orgánico podrido también puede generar con los gases esto. Todo va a tener un impacto, pero me parece interesante explorar opciones que no son las que aparecen en los medios masivos de comunicación. Ahí, Elis, antes de darte la palabra también para hacer el cierre, aprovecho para leer un comentario que llegó sobre lo último. Pedimos disculpas a quienes hicieron preguntas que por ahí no pudimos leer puntualmente, pero este nos parecía importante. Dice Mari Compuché: hola a todas, soy Ant Nahuel, mapuche, ubicada en lo que hoy es Argentina. Vivo en Neuquén, provincia donde está ubicada Vaca Muerta, y creo que hay un punto clave que es el rol de los estados con las empresas extractivistas. En el caso de Vaca Muerta no hay exigencia para el cumplimiento de las normas sanitarias ni de seguridad. Las empresas generan piletones de residuos a cielo abierto, y ni hablar de no cumplir con el derecho a la consulta sobre los territorios de las comunidades mapuche. Entonces es muy difícil cuando los convenios entre los estados y las empresas son para beneficio propio de ellos. De las ganancias de Vaca Muerta, las empresas se llevan un 80% y acá solo se deja el 20%. Y esto que venimos diciendo, las ciudades al lado de los pozos no tenemos agua, ni luz, ni gas. Ahí repito el nombre, Antu Nahuel, la compañera de la comunidad mapuche. Y bueno, ahí, Elis, todo cierre que quieras hacer, si querés aprovechar para sintetizar, responder una consulta, contestar algo, adelante. Sí, está muy bien lo que puso ahí, ¿no?, en el chat a Antu. Y también creo que es importante, ¿no?, en ese marco de los gobiernos que menciona, también que hay muchas inversiones públicas, ¿no? Hay muchos recursos públicos destinados a ese tipo de proyectos, ¿no? Que se suman, ¿no? O sea, es dinero de todos nosotros que está siendo puesto para eso, ¿no? Y quizás aprovecho aquí solo para intentar contestar mínimamente un poco la reflexión o la pregunta, ¿no?, que nos puso Florencia, que tiene que ver por qué las inversiones o no sé si por qué, o la grande dimensión de las eólicas hoy, por ejemplo, en Brasil, Colombia, y creo que eso un poco como que avanza hacia otros países también, ¿no? México hace unos años también tenía muy fuerte y ahí con la nueva ley ha parado un poco, pero
las cosas también van y vienen, como sabemos, ¿no? Pero yo creo que ahí, por ejemplo, hay muchas cosas que se mezclan, ¿no? Creo que se mezcla eso de la guerra en Europa y la necesidad de Europa también tener nuevas fuentes de energía, que no, hoy día no lo está haciendo a través de Rusia, ¿no? Una parte importante de la energía de Europa provenía del gas ruso, ¿no? Creo que en el caso de Alemania, por ejemplo, era un 40%. O sea, de algún lugar ellos quieren sacar la energía, ¿no? Y no tienen condiciones en sus territorios, quizás, no tienen los recursos, entonces avanzan hacia otros territorios y también no quieren tener los impactos en sus territorios, ¿no? Porque en ese marco es que Alemania también está como desmantelando o parando la generación de energía nuclear, ¿no? O sea, yo soy súper contra, no estoy defendiendo para nada, no me interpreten mal el tema, pero el tema es que ellos lo que quieren es externalizar los daños, ¿no? No quieren tener los daños en sus territorios, entonces es muy fácil. Y en ese marco es que ubico el tema del avance de las renovables y específicamente de las eólicas, pero también de las solares, ¿no? Y claro que ahí hay que mencionar algo súper importante que es, ¿quiénes son las empresas que están invirtiendo hoy día en las renovables? Una parte muy importante son las propias empresas petroleras que se están tornando verde, ¿no? De alguna manera en su discurso y presentando eso como una solución. O sea, solo en la narrativa es verde, ¿no? Porque está manchado de sangre como cualquier otro tipo de emprendimiento de energía o de infraestructura, como lo queramos catalogar, ¿no? Y creo que ahí, por ahí, trataría de parar, ¿no? Hay muchas aristas que lo podemos evaluar, pero yo creo que de ahí tenemos 2 o 3 como que son claves para disparar o problematizar qué es lo que está pasando en ese avance del extractivismo verde en la región, ¿no? Y por último, muchos de estos proyectos también están relacionados con generar la energía aquí y también, por ejemplo, en el caso del acero, procesar aquí y procesar con hidrógeno y no, por ejemplo, más con carbón como, o con fósiles como es hasta hoy día, ¿no? Hay todo ese replanteo también de la matriz productiva que no cambian mucho los daños, ¿no? O la destrucción, pero sí se reinventan ahí para seguir la acumulación capitalista sin fin, ¿no? Y creo que el sector energético es súper emblemático en todo lo que significa, ¿no? La acumulación capitalista desde siempre. Bueno, muchas gracias a ambas por la participación. Por suerte nos quedó un encuentro corto y estamos ya ahí al borde de pasarnos del tiempo, pero sí nos parece, nada, estamos muy agradecidas porque vemos compañeras también del año pasado, vemos caras compañeras de hace muchos años también, y la verdad que a pesar de los nervios con los que empezamos y con los que preparamos todo esto y todo el trabajo, estamos muy felices por cómo se viene desarrollando esto, y sabemos que, bueno, que hay un montón de intereses que quedan por fuera, que un montón de preguntas, que bueno, que no vamos a poder cubrir tal vez ni hoy ni en los 3 encuentros, porque son solo 3 encuentros, con 2 expositoras cada vez, y porque las preguntas son muchas, y porque además es lo interesante, digamos, no partimos de decir lo sabemos todo, ¿no? Y tenemos la verdad revelada, ¿no? Nos posicionamos justamente desde el cuestionamiento, desde la pregunta, y a partir de eso es que, bueno, que un poco lo decía Aru antes, el año pasado elaboramos una caja de herramientas a modo de introducción, por una parte, para quienes quieran empezar a indagar sobre estos temas, pero también sobre profundización para aquellos que ya, o aquellas que ya hayan iniciado este camino. Y en esa caja de herramientas ustedes van a encontrar
muchos materiales de diferentes tipos, audiovisual, gráfico, dividido por ejes. Van a encontrar también los links a un montón de páginas web, de un montón de organizaciones hermanas, y está accesible de forma virtual y gratuita en la página del APFEM y en la página del OPSUR. Y además van a encontrar de manera virtual los 4 encuentros del año pasado, que fueron con 3 expositoras por cada jornada, que hubo compañeras de Argentina, de Chile, Uruguay, México, Ecuador, y si bien cada encuentro es pensado de forma autoconclusiva, estos encuentros en particular tienen un entramado, el de hoy, el del jueves que viene y el próximo también, y sugerimos que si está dentro de sus posibilidades puedan ver los 4 encuentros del año pasado, porque son complementarios, digamos. Entonces, si pueden repasarlos, ideal, porque tal vez muchas preguntas que se les ocurren o que empiezan a ver a partir de indagar un poco en los materiales, están un poco repasadas en los encuentros del año pasado. Después, por otro lado, lo que queríamos era transparentarles por qué pensamos este encuentro de esta manera, también pedagógicamente nos parece que es importante eso. Apareció un poco hoy también esta cuestión de cuando pensamos la energía, pensar, hacer el link hacia las fuentes, ¿no? Y que aparece, bueno, entonces esta fuente, vuestra fuente, y el problema aparece como una encerrona ahí, y entonces si cambiamos esta fuente por otra, y nos parecía entonces importante algo que apareció mucho durante esta jornada, que es pensar a la energía más allá de las fuentes, y pensar a la energía entonces en tanto sistema, pensar a la energía como relación social, pensar a la energía como indispensable para la vida, y también a la energía como algo que fomenta sistemas de acumulación, y por lo tanto es un terreno de disputa, es algo por lo que tenemos que disputar. Y que ahí hay también algo interesante, digamos, y la disputa se evidencia, por ejemplo, en la diapo que mostró Yaru, si vemos el consumo de Estados Unidos con respecto a todo nuestro continente, o si vemos cómo quisieron configurarnos a la Patagonia como un desierto, ¿no? Como un lugar donde no había nada, donde no había nadie, digamos. Eso es la disputa. Todas las energías van a tener impactos, entonces este concepto de energías limpias también hay que disputarlo, digamos, hay que ponerlo en cuestión. Y bueno, sobre esto, lo que nos parece es que, bueno, que entonces lo que tenemos que empezar a debatir, algo que surgió hoy y que nos parecía que era interesante para iniciar el debate, es qué se produce, cómo se produce y hacia dónde va, ¿no? ¿Quiénes usufructúan esa energía? Y en base a qué, digamos, estamos haciendo el sacrificio de nuestros territorios también. Y bueno, y también por otra parte nos parecía interesantísimo poder iniciar esta jornada con 2 compañeras, con la verdad que compartimos un montón, con la Fundación Roxa Luxemburgo, el área de soberanía y transición del OPSUR, viene articulando hace muchos años. Él estuvo mucho tiempo en Argentina trabajando, bueno, Aru fue parte del OPSUR, así que bueno, la verdad que haber arrancado con ustedes fue un placer. Para la próxima jornada, la idea es poder analizar la dualidad, que es una dualidad también conflictiva, como se dijo hoy, todo es conflictivo, todo es complejo. Bueno, la idea de la semana que viene es poder analizar la dualidad ambiente-desarrollo, ¿sí? En clave económica. Vamos a tener a una compañera que es investigadora y economista, y la idea ahí es poder analizar justamente desde la perspectiva económica, historizar los argumentos en relación, digamos, cómo se fueron constituyendo los argumentos de esta dualidad, y también las promesas en relación a eso, al desarrollo. Y por eso también va a haber una compañera de Venezuela, del Observatorio de Ecología Política, porque el caso venezolano es emblemático en ese sentido. Así que, bueno, les esperamos la semana que viene, y la otra también, que bueno, en la tercera, me adelanto un chiquitín, la idea es poder analizar ahí, poder entrarle un poco a las perspectivas de transición. Y ahí vamos a estar justamente con Laura, que está hoy presente también, y así que bueno, eso. Y con una compañera de Colombia, un poco en relación a lo que decía Bielis, ¿no? De los debates de la transición en Colombia. Así que bueno, esto, por lo pronto, hasta acá, y bueno, un abrazo enorme, un agradecimiento total. Nos vemos la semana que viene. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Chao. Muchas gracias, nos vemos.